El título de hoy es Vivir para Dios. Vivir para Dios, y hoy estamos ya en el capítulo número 4 de Primera de Pedro. Entonces, si quieren buscar en sus Biblias, que es importante que todos tengamos Biblia, a pesar de que a veces siempre proyectamos los pasajes, los invito a tener una Biblia. Afuera tenemos Biblias y Biblias muy lindas, muy completas. Y si hay alguien invitado que no tiene una Biblia, por favor acérquese y yo le voy a regalar una con mucho gusto. El pasaje del día de hoy es capítulo 4 de Primera de Pedro, del 1 al 6. Y es muy importante que sepamos que esta es la palabra de Dios. Esto fue lo que fue inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros viviéramos y llegáramos hasta el final. Dice así: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal. No satisfagan sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendir cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe el cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar, vamos a leer y Dios primero aprender acerca de Primera de Pedro 4 del 1 al 6, y la manera en que me pareció que se podía resumir este pasaje para que nosotros lo entendamos mejor, para que lo tengamos más fresco y sea de una manera más clara para todos nosotros. Estos 6 versículos los dividí en 4 frases muy importantes que contienen estos versículos. Estas son las siguientes frases. La primera es que vamos a sufrir en el cuerpo. Es posible que vamos a sufrir en el cuerpo por nuestra fe. La segunda es que estamos para cumplir la voluntad de Dios. Cumpliendo la voluntad de Dios estaremos bien y viviremos una vida con Dios. Después del capítulo, el punto 3 dice no correr con ellos. No seguir corriendo con ellos, y ahorita vamos a ver quiénes son ellos. Y el cuarto punto es el juicio y la buena noticia. Entonces vamos a dejar tal vez un poquitito de tiempo esas frases para que ustedes las vean y se ubiquen o las escriban. Entonces vamos a empezar con el versículo 1. Dice así, este es el punto 1, que es sufrir en el cuerpo. Dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Dice que es posible que Cristo sufrió en el cuerpo, y por eso nosotros suframos de muchas maneras, y puede ser que suframos en el cuerpo por ser seguidores de Cristo. Recuerden el apóstol Pablo, solo como un ejemplo, que él sufrió en su mente, en su alma, y sufrió en su cuerpo
una vez fue apedreado y todos creyeron que estaba muerto, e increíblemente se levantó de todas las piedras que le habían tirado encima, piedras gigantes, y volvió al pueblo donde había predicado sin miedo alguno. Quiero que vean la palabra importante que dice: ustedes tengan la misma actitud porque Él ha sufrido en el cuerpo, ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo estos dos versículos es tal vez algo muy poderoso. Lo que nos está diciendo es que más bien sigamos a Cristo y no importen los sufrimientos que encontremos, ya que Cristo hizo lo que hizo, y más bien en vez de estar en todas esas vanidades, estemos viendo hacia Cristo y no importa lo que pase por esto. Es importante que veamos como esta introducción del capítulo 4 ya no nos está hablando de Cristo empoderado, como terminamos el versículo pasado, la semana pasada, de Cristo sentado en el trono, sino que nos está motivando. Y está motivando obviamente a la audiencia primera de la cual Pedro habló acerca de los sufrimientos que vamos a experimentar. Hay algo importante aquí que dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman. Esa palabra es clave. Asuman también ustedes la misma actitud. Lo que nos está diciendo es que sabemos que vamos a sufrir, entonces tenemos que prepararnos con una actitud. En otras versiones dice armados. Importante, ¿verdad? Nos da un sentido como de guerra, como vamos a enfrentar sufrimientos, entonces tenemos que tener una actitud de acuerdo con eso. Tenemos que estar armados, preparados, ser diligentes para lo que viene. En la Reina Valera se habla de prepararse, tener una actitud, estar armados, y aquí dice prepárense. La idea es tener armas, no armas de las que ustedes se imaginan o materiales, sino armas en nuestra mente para poder enfrentar ese sufrimiento. Claro, la pregunta es: ¿cómo puedo prepararme en mi mente para los sufrimientos que voy a tener o que tengo, por supuesto, ya tenemos por medio de nuestra fe en Cristo? La manera de prepararnos es tener una fe, una mente lúcida, una mente totalmente preparada y armada para enfrentar cosas difíciles en nombre de Cristo. Cuando uno tiene una actitud real, una actitud fuerte ante lo que puede suceder, eso hace toda la diferencia. Porque podemos prepararnos, como dice la Reina Valera, para lo que va a venir. Digamos, si yo estoy caminando por Santana y me meto a la cancha de fútbol y me quedo ahí al lado y ando como con pantalones, con unos jeans y una camiseta, y me invitan a jugar mejenga, yo no estoy preparado. Yo no estoy listo para jugar mejenga, yo no estoy armado.
Tal vez juegue, pero va a jugar muy mal. Porque no tenía la actitud, porque no estaba preparado, no estaba armado para lo que venía. Entonces, no sé si tal vez es un ejemplo muy rápido que les puedo dar, pero realmente nuestra actitud, la preparación ante algo hace toda la diferencia. Y aquí el versículo nos está diciendo que asumamos la misma actitud que tuvo Cristo cuando había de sufrir. Cristo estaba totalmente claro, después de 33 años de vivir, de que iba a encontrarse con sufrimiento. Entonces, preparémonos para el sufrimiento. Más adelante vamos a ver que mucho sufrimiento es enfrentar calumnias o enfrentar chismes o cosas que nos hagan sentir mal. John MacArthur dice lo siguiente de estos versículos de prepararnos a sufrir como Cristo sufrió. Y dice así: tal como uno se prepara para una batalla, nos preparamos para sufrir compartiendo el pensamiento de Jesús. ¿Y cuál es ese pensamiento? Que podemos ser triunfantes en medio de nuestro sufrimiento. Vamos a ponerlo arriba para que quede totalmente claro. Podemos ser triunfantes en medio de nuestro sufrimiento. ¿Suena raro? ¿Suena difícil? ¿Cómo voy a ser triunfante? ¿Cómo voy a estar fuerte si estoy sufriendo? Por lo que acaba de pasar antes, porque tengo la actitud correcta, porque me preparé. Lógicamente esa preparación no lo dije, pero es en oración. Dios, fortaléceme. Dios, ayúdame a anticipar cualquier cosa. Dios, ayúdame a estar convencido de que vos estás conmigo. Entonces, cuando estamos ahí y nos preparamos para la guerra, vamos a poder ser triunfantes en medio del sufrimiento. Y esta palabra es muy importante, esta frase, porque usualmente no creemos que podemos ser triunfantes en nuestro sufrimiento. Nuestro sufrimiento tiene un propósito, que es que nos sintamos débiles y vayamos ante el Señor. Es increíble y impactante cuando alguien está pasando algo difícil, pero su fe está fortalecida y en medio de algo difícil, la persona sigue confiando en Cristo, sigue siguiendo a Cristo. ¿Verdad? Y es aquella frase: Señor, creo, pero ayúdame a creer. Estoy en medio de un sufrimiento y está muy duro. Y yo me siento bastante débil. Pero si sigo buscando a Cristo, voy a darle gloria, porque estoy triunfante en medio de mi sufrimiento. Aquí no hay ninguna persona que no esté sufriendo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos aflicción. Hay amigos de nosotros que lastimosamente están muy enfermos. Hay un amigo mío que tiene cáncer. Posiblemente se vaya a morir muy cerca, en unos días o meses. Hay algunos de nosotros que estamos enfermos de la cabeza. Hay unos de nosotros que estamos enfermos de algo del cuerpo. Pero si nosotros nos agarramos de Cristo, si nosotros dejamos que el Espíritu nos lleve, vamos a estar triunfantes en medio del sufrimiento. Nuestra fe, nuestra paz y nuestro gozo serán mucho más fuertes y mucho más potentes que el sufrimiento que estamos teniendo. Hay algo como característico del mundo occidental donde nosotros vivimos.
nuestra fe es bastante débil. Tal vez esa palabra no es la mejor, pero es lo que se me acaba de ocurrir. Porque si lo comparamos con la fe de otras personas, sobre todo en la parte del oriente, con la fe de las personas que están en África y no les da para comer, o las personas que viven en Asia, y si alguien se da cuenta que son cristianos, los matan. Pero nosotros parece que tenemos una ceguera y lo que queremos es tener mucha salud y que nuestras billeteras estén llenas. Pero usted y yo sabemos que un cristiano verdadero no es aceptado por el mundo, ya que vive una vida contraria al mundo. Entonces, lo que está diciendo es que si nuestras billeteras, como la mía que está así delgadita, no importa, porque podemos ser triunfantes por medio de eso. Tengan la misma actitud de Cristo que esté consolidada en nosotros. Vean lo que dice 1 Pedro 2:24. Cristo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Y después dice Isaías, esta es la profecía de Isaías que Pedro está hablando, por sus heridas, o sea, por su sufrimiento, ustedes han sido sanados. Y dice, tengan la misma actitud de Cristo, prepárense, ármense para el sufrimiento. ¿Por qué? Porque por el sufrimiento, lo ponemos otra vez. Pero la frase, 1 Pedro 2:24, y vivamos para la justicia que nos va a traer sufrimiento, y por nuestro sufrimiento seremos sanados. Suena muy extraño, pero Dios nos puede dar el poder por medio del Espíritu Santo, que a pesar de que tenemos heridas, nuestro propio sufrimiento nos va a sanar, porque nos va a acercar a Dios, porque vamos a tener pobreza de espíritu. Yo hay veces que me pongo ansioso de empezar la semana. Creo que muchos de ustedes levanten la mano los que los domingos en la tarde se ponen como ansiosos de todo lo que viene en la semana. Estamos deschochados por el mundo, por el enemigo. Pero esas mismas heridas, ese mismo miedo, nos puede llevar a ser sanados, porque nos lleva a pedirle al Señor, a ser pobres y decirle: Señor, esta semana voy a depender de ti, esta semana la voy a llevar diferente, anclado en tu palabra. Entonces es increíble que por medio de nuestro sufrimiento podemos ser triunfantes, por medio de nuestro sufrimiento nuestras heridas pueden ser sanadas. Ese es el primer punto que hablamos de, que se llamaba sufrir en el cuerpo. El segundo punto es del tiempo desperdiciado. Y empezamos en el versículo 3. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Por favor, no crean que cuando la palabra dice, quiero decirlo bien, idolatrías abominables,
No se imaginen a alguien prendiendo unas candelas a una virgen rara, negra y haciendo un montón de cosas, o teniendo un Buda gigante y arrodillándose contra él. Esos sí son idolatrías abominables, pero igual de abominable simplemente es grande y feo. Entonces, igual de abominable es cuando tenemos como Dios al dinero y no a Cristo. Eso es abominable delante de Dios. Cuando nuestro respaldo está en el dinero y no en Cristo, andamos preocupados de una manera poderosísima, sin pensar de que nuestro Señor nos ha dicho que va a cubrir todas nuestras necesidades. Lo que necesitamos, no lo que queremos. De alguna manera. Entonces dice, ya dejen de perder el tiempo. No lo desperdicien haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones. Pasiones está hablando de cualquier cosa de la carne, envidia, competición con otros, a las borracheras, o sea, excesos. Eso es abominable, los excesos delante de Dios. Uno se puede tomar una cervecita, uno puede comerse un buen pedazo de carne, uno puede andar en bici, pero cuando todo esto se hace más grande que Dios, es cuando tenemos problemas. Les estoy diciendo esto porque no quiero que se imaginen solamente orgías y no quiero que se imaginen simplemente borracheras, sino es simplemente todo lo que no tiene que ver con alguien que ha creído en Cristo. Por eso es que dice, no desperdicien. Pedro les está hablando a todos aquellos extranjeros y peregrinos que están lejos de su casa, lejos de su tierra y que están sufriendo muchísimo por la opresión de Roma. Y nosotros de rebote recibimos esto y de repente sí tiene todo el peso y la aplicación en nuestras vidas porque la Biblia logra esto. No desperdicien ya sus vidas. Haciendo lo que agrada a los incrédulos. O sea, Pedro está haciendo una diferencia. Cuando leemos que Pedro dice los incrédulos, es que antes, cuando dice no desperdicien, está hablando a los cristianos. O sea, aplica a cada uno de nosotros. No desperdicien su vida en esas pasiones, como los incrédulos. Entonces, Pedro sabe que nosotros podemos desperdiciar el tiempo. En vez de andar en ciertas cosas que no tienen sentido, andemos en las cosas que agradan a Dios. Y es que para hacer las cosas que agradan a Dios, otra vez hay que prepararse. Hay un libro que les recomiendo, tienen que mandarlo a traer por Amazon, que se llama La mortificación del pecado de John Owen. Y literalmente el título nos dice todo lo que va a haber en el libro. El libro lo que hace, lo que nos ayuda y nos guía y nos ilumina es de estar mortificando, de estar matando el pecado en nuestras vidas. Que no crezca suficiente porque lo aplastamos apenas se muestra.
Y esto es lo que de alguna otra manera Pedro nos dice: no desperdicien su tiempo ahí, maten el pecado, mortifíquenlo para poder tener tiempo de hacer la voluntad de Dios. En algún momento escuché algo así y entonces yo oro a Dios: Señor, ayúdame a odiar este pecado. No quiero hacer esto más. Ayúdame a odiarlo. Por eso es que ahora pedí perdón a Dios antes de empezar, porque estaba pensando algo que no debería estar pensando, porque lucho mucho en mi cabeza con eso. Y entonces yo le pido al Señor: Señor, ayúdame a odiar esto. Y muchas veces no decimos: ayúdame a odiar esto, porque no lo entendemos bien y no entendemos cuánto daño nos hace. Digamos, en mi casa, cuando yo me caliento, y no es que me pongo muchas suéteres, ¿verdad? Sino es que cuando me elevo en mi volumen y me elevo en mi enojo, muy rápido soy para bajar, gracias a Dios. Mi esposa se eleva no tan rápido, pero le toma bastante tiempo bajar. Yo realmente, el Espíritu es muy bondadoso conmigo, porque rápidamente me muestra, o yo estoy concentrado del mal que hice. Entonces voy rápido a pedirle perdón. Pero Luciana me dice: en estos momentos no quiero hablar. Y hay veces que me dice: ¿cómo vas a pedir perdón si han pasado 4 minutos de lo que pasó? Lo que querés es que simplemente la pasemos bien comiendo y que llevemos la fiesta en paz. Y es que me pasa a veces que pido perdón por algo que ni siquiera he pensado el mal que hace. Hay veces que no nos arrepentimos, sino que simplemente pedimos perdón. ¿Perdón de qué? Papi, perdón. ¿Perdón de qué, Ela? Contame qué fue lo que hiciste mal. Y es que el pecado hay que verlo entre todas sus aristas. A veces solo lo vemos aquí. Fallé en mi compromiso con mi esposa de llegar a tal hora. Pero eso no es solo el pecado. Tenemos que verlo de todas las maneras. Puse mi tiempo y mi voluntad primero que mi esposa. Fui egoísta con mi esposa porque me quedé haciendo ejercicio más tiempo. Cuando me di cuenta que ya tenía que irme, no lo hice y seguí haciendo lagartijas. Entonces hay egoísmo, hay algo que yo me pongo de las cosas que tengo que son más importantes que ella. Y además le causo tristeza y inseguridad. Yo llego tarde a veces, pero entonces Luciana no está segura a veces de que yo lo voy a lograr a algo tan importante. Entonces vieron que no es solo que no llegué al tiempo, sino es un montón de cosas alrededor. Entonces hay que entender los pecados tal y como somos para odiarlos y para mortificarlos. Y eso es lo que nos está diciendo Pedro en el capítulo, en el verso 3. No anden en esas cosas, no desperdicien el tiempo en eso, sino más bien sáquenlo de sus vidas, porque es una tontera. Hay un filósofo muy importante de apellido Kierkegaard que una vez dio una parábola sobre esto que estamos hablando, de el problema que tenemos
cuando no mortificamos el pecado y nos acostumbramos a él. Dice Kierkegaard que había unos patos. Esto es lo que leí de Kierkegaard. No entiendo, yo no sé si los patos vuelan, pero sí vuelan. Ok, entonces Kierkegaard dijo que iban un montón de patos volando hacia el sur por el tiempo en que estaban. Y uno de los patos que iba volando hacia el sur volvió a ver para abajo y vio una granja. Y dijo, qué linda esa granja, voy a visitarla un momento. Y cuando llegó a la granja vio una cantidad de comida extravagante y empezó a comer y a comer, y en eso pasó media hora y en eso pasó una hora y después pasaron 2 horas. Todos los patos que había ahí eran buenísimas gentes. Y entonces él decidió quedarse ahí por un buen tiempo. Cambió la estación del tiempo y ahora los patos, amigos de él, iban hacia el norte, pasaban por encima de la granja. Y ahora él dijo, voy a seguir a mis amigos y ya voy a salir de esta granja. Empezó a tomar impulso y no se pudo parar y volar. Ya no tenía tanta fuerza, ya no tenía tanta práctica y posiblemente el pato estaba bastante pasado de peso porque estaba comiendo mucho. Entonces el pato dijo, bueno, no importa, aquí me quedo. Pero era duro para él cuando cambiaba la estación, escuchar a los patos volando sobre él y él no poder hacer lo mismo. Y cada estación él escuchaba a los patos y él tenía un sentimiento difícil. Pero no es que la estaba pasando terrible, simplemente había algo en su corazón que le causaba tristeza cuando sabía que sus amigos patos estaban volando. Y yo creo que esta parábola tiene varios puntos importantes. Creo que Kierkegaard está diciendo que cuando nos apartamos de nuestro propósito, nos engordamos y nos alejamos mucho de nuestro propósito. Y creo que también Kierkegaard está diciendo que es que no les dije esto, creo, en algún momento el pato se olvidó y no escuchaba ya a sus amigos patos volando sobre él. Y entonces el segundo punto de la parábola es ese. Algunas veces estamos tan metidos en el mundo, tan acostumbrados a nuestro pecado, que ahí nos quedamos tranquilos. Entonces son 2 cosas muy importantes, ¿verdad? No pierdan el tiempo, ya sálganse de ahí, sigan volando, no se metan con lo que no es la voluntad de Dios. Pensamos poco en el cielo. Tercer punto, lo encontramos en el versículo 4, que dice que era el punto de no corran. Dice, a ellos, está hablando de las personas que no confían en Jesucristo, a ellos les parece extraño que ustedes, los cristianos, ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento. Qué palabra más poderosa. Imagínense una piscina saliendo un montón de agua, se desborda. Estas personas corren desbordándose de inmoralidad y por eso los insultan. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran.
Ya no estén, ya no vayan con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Y por eso los insultan, por eso se los comen y por eso chismean de nosotros. Dichoso el que chismean de él, porque significa que está haciendo algo diferente. Entonces, Pedro nos dice, no corran ya más con ellos, sino más bien vayan para el otro lado hacia mí. Y es increíble porque Pedro le está hablando a cristianos. Es totalmente posible que nosotros como hijos de Dios empecemos a correr hacia el lugar donde no deberíamos. Mira, Rodrigo, relájate, mae. Solo te has tomado una birra, mae, 2 birras. Antes te tomabas 12 conmigo, mae. Relájate, mae. Pasémosla bien aquí. Mae, yo la estoy pasando bien. No, hombre, ¿cómo la vas a estar pasando bien, mae? Mae, te prometo que la estoy pasando bien. Ayer no sé por qué tengo este ejemplo, no quiero caerle mal a las mujeres, porque a mí también me gustan mucho los zapatos. Pero digamos, una mujer tiene el closet lleno de zapatos y todas sus amigas también. Y van a Multiplaza, porque esto es verdad, y van juntas a comprar zapatos. Y resulta que una de ellas ya no compra zapatos y todas las demás amigas le dicen, ¿por qué no compraste zapatos? Y siempre todas compramos zapatos. Y ella les dice, no, es que ya me di cuenta que ya tengo suficiente. Entonces he decidido que ya no necesito más zapatos, tengo muchos. Y las amigas le dicen, pero vos sí estás rara con esa cosa, desde que vas a la iglesia has cambiado demasiado. Nosotros nos encantaba todas comprar zapatos y vos lo estás arruinando. No están corriendo con nosotros. Hay algunos que nos calumnian sin que nosotros estemos. ¿Cómo que ese tal Rodrigo se hizo pastor? Pero si es lo más mal portado del mundo. Seguro eso decían cuando yo tenía 19 años. Que corría y no corría. Y ya después dejé de correr. No es de extrañarse que nuestra familia, nuestros amigos de la vieja vida se sorprendan que ya no participamos en esas cosas destructivas y esas cosas descontroladas. Por eso es que no está mal tomarse una cerveza. Por eso no está mal comprarse bonitos zapatos o 2. Por eso no está mal tener cosas bonitas, tener amigos, disfrutar. Lo que está mal es cuando nos desbordamos y eso toma el lugar de Dios. Entonces chequéese hoy, chequee su corazón, si hay algo en su vida que se está desbordando, que no sea Jesucristo, que no sea la palabra de Dios. Porque entonces hay que ponerle una, ¿cómo se dice cuando ponen para que el agua no siga? Hay que ponerle una represa para que ya no se desborde. Y esa represa se puede poner solamente por medio del Espíritu Santo. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que va a estar ahí arriba, hay una parte que dice lo siguiente: consideramos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables,
que entre estos están la vida. ¿Cómo se nota que lo escribieron hace rato? ¿Ah? Que entre estos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y entonces lo que quiero rescatar es esa búsqueda de la felicidad. Todos corremos hacia allá buscando la felicidad. Es como cuando yo me hice cristiano. Me quebró una novia de la cual yo estaba demasiado enamorado y me quebró por patán y por juega vivo. Yo tenía 10 kilos más de lo que tengo hoy, era fuertísimo, era cinta negra en karate, entonces tenía un montón de amigos, llegábamos a los bares y a los lugares y los desarmábamos. Yo era un idólatra de mí mismo, yo era lo máximo, buscaba satisfacción, era un hedonismo completo. Creía que yo tenía toda la razón, me quebró mi novia, me di cuenta que no había perdido contacto con mi familia, había ido 3 semanas a un cuatrimestre 3 veces, no tenía ni un 5 y entonces no sabía qué hacer y eran solo los 19 años. Yo dije, estoy fregado a los 19, digamos. Y nosotros escuchábamos reggae que hablaba un poco de la Biblia. Y un amigo mío leyendo los salmos me dijo, vea qué interesante. Y un día lo invitaron a escuchar la Biblia en un lugar. Y me dijo, tenés que ir conmigo, verás qué chiva. Y yo inmediatamente fui porque siempre he tenido algo en mi corazón para Dios. Y desde que fui ahí, ese día, dije, nunca más. De ahora en adelante, yo no quiero correr para ese lado, quiero correr para el otro. Porque ya he probado A, B, C, D, E, F, G. Y ninguno me llena. Ninguno me da satisfacción como la satisfacción que estoy experimentando ahora. Entonces no corran, dice Pedro, porque van a correr en vano. Se los adelanta Pedro, se los adelanto yo. A los jóvenes que están aquí y a los que son no tan jóvenes. Porque los rocos corren mal. Eso lo dije no despectivamente, sino para que ustedes se rieran un rato. No quiero que alguien sienta que quiero insultarlo o algo de eso. Entonces la búsqueda de la felicidad, no busquemos la felicidad, busquemos el gozo. Eso que hablamos de poder ser triunfantes. Eso que hablamos de que realmente nos llena. San Agustín hablaba de eso, ¿verdad? Fuimos creados por ti. Entonces nuestras almas claman por ser llenos de ti. Si Dios hizo un triángulo aquí en mi corazón, ahí no entra una bola de básquet, ahí no entra una guitarra, ahí no entra un fajo de billetes, ahí no entra una casa. Ahí lo único que entra es las cosas que Dios nos da. Entonces sepa que se va a desbordar y no va a entrar. Estrecho es el camino. Una vez el famoso Billy Graham, uno de los evangelistas, el evangelista más importante de los últimos 100 años, Billy Graham era muy intencional
de ser amigo de la gente más influyente de los Estados Unidos. Más bien la gente influyente quería estar cerca de él. Billy Graham oraba y tenía una relación, tuvo una relación como con 5 o 6 presidentes de los Estados Unidos. Billy Graham vivió bastante. Entonces dicen que un día estaba jugando golf con el presidente Ford y habían invitado a un pro a jugar con ellos, profesional del PGA. Entonces van a jugar y vuelven y el pro sale y se encuentra un amigo y su amigo lo ve maldecir, está furioso, se empieza a quejar, está desbordado. Y su amigo le dice, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué Billy Graham habló, te juzgó, habló mucho como del cristianismo? Y él dijo, no habló nada de eso. Pero después de jugar golf con ellos, me siento mal, siento como un peso en mí. Y es que cuando nosotros asociamos a alguien que tiene una relación con Dios, muchas veces las personas se sienten juzgadas. Por eso es que dicen, ¿por qué ya no corres con nosotros? Y se sienten, dice aquí R.C. Sproul, la persona del mundo siente sobre su cuello el peso del cielo. Y aquí habla de nosotros, aún solo por un pecador que está siendo santificado. Ese es el gran poder de no correr con ellos. Vamos, no voy. Vamos, sí, a eso sí voy. Yo a veces me encuentro fotos, no me encuentro nada, yo no tengo redes sociales ni nada, pero alguien me enseña o algo así, de gente en lugares que yo digo, una foto de un hombre de Dios, alguien que viene de la iglesia, alguien que lee su Biblia, alguien que quiere ser eventualmente seguir siéndose santificado en picnic. Para los señores que no saben qué es picnic, es algo que dura como 2 o 3 días, un festival de música, pero es una oportunidad para que todas las personas lleguen bastante desnudas. Y aquí le estoy cayendo mal a bastantes. Ustedes están corriendo con ellos. Y estoy diciendo ustedes, no porque juegue vivo, pero yo a picnic yo no voy ahí jamás. Porque eso es correr con ellos. Y quiero que aquí tengan creatividad, no solo que crean en picnics, sino en los picnics que ustedes tienen y corren con ellos. Ojalá que sientan el peso. Ellos sienten el peso, aunque usted no lo crea. Sienten una actitud de nosotros, un compromiso totalmente diferente. Le voy a dar un ejemplo para que usted sepa lo poderoso que puede ser nuestro testimonio ante una persona, cómo ellos realmente se dan cuenta y se sienten como, oh, yo hago lo contrario y además no me va tan bien haciendo lo contrario, entonces me siento juzgado sin que él me juzgue, pero esto está raro. Les voy a dar un ejemplo. Yo como igual de lunes a viernes al mediodía. Después me desato. Viernes en la noche, sábado mediodía bien, porque antes de venir a la iglesia como bien, sábado en la noche terrible, domingo al mediodía terrible. Pero durante la semana, antes de llegar al fin de semana, no como nada.
Si me invitan a una cena un miércoles y hay torta chilena, yo no como. Si me invitan a una fiesta el jueves y hay un montón de helados de Nutella y un montón de cosas, yo no como porque tengo un régimen. Pero no les estoy hablando de esto para que ustedes no coman estas cosas. Lo que les estoy hablando es que ustedes no tienen idea lo mal que se sienten las personas a mi alrededor que yo no coma. ¿Cómo no vas a comer, Rodrigo? Es de las mejores tortas chilenas. ¿Pero qué no vas a comer? ¿En serio? Se sienten juzgadas. No, en serio, estoy hablando en serio. Piénsenlo bien. Ahora imagínense con la fe. No, gracias. No, más, yo no voy a ese tipo de cosas, pero vamos al otro. No corremos con ellos, no corramos con ellos más. Y que se den cuenta que ya no lo estamos haciendo. Y no con juicio, sino con amor. Más bien para que ellos no sigan corriendo. Último punto. Versículo 5. Y vamos a quedarnos en el 5. Este pasaje va hasta el 6. Pero el 6 es un poco complicado y me parece que es mejor quedarnos en el 5. Dice, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparando. Por ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y el versículo 6 dice, porque si hay que obviamente leerlo. Por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos. No está hablando de que se les predicó el evangelio a los muertos, sino está hablando que se les predicó el evangelio a los que eventualmente se murieron, pero sí se les predicó. Podríamos imaginarnos a este mismo Pedro hablando de la gente que él le predicó a partir de Pentecostés. Si lo quieren ver bien, como dice, antes de morir, está en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe el cuerpo, o sea, van a ser juzgados por lo que hicieron físicamente, más bien ustedes viven conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. O sea, no pongan importancia en el cuerpo, pongan importancia en el espíritu. Pero me quiero compenetrar en el verso 5. Con esto vamos a terminar. Dice, pero ellos, ya sabemos quiénes son ellos, con los que no corremos. Tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El otro día, mi hija estaba viendo como una cosita ahí en la tele y ¿verdad? Muy infantil y unos chiquillos, los papás típico, ¿verdad? Los papás no estaban en la casa y empezaron a hacer unos experimentos y la casa y salió un montón de espuma rosada y se llenó toda la casa de espuma rosada y salía al jardín, era un desastre. Esos niños tenían que rendirle cuentas a los papás cuando ellos llegaron. Eso es lo que está hablando aquí. Cuando llegue Cristo a juzgar y a vivos y a muertos, usted tendrá que darle cuentas, y yo también. Ahora, los que no corren, los que ya no quieren porque están siendo cambiados por el Espíritu, no tendrán que rendir cuentas, porque Cristo va a rendir cuentas por nosotros. De alguna otra manera lo que estoy diciendo es, dejémoslo ahí, pero hay más profundidad. Entonces, si tiene alguna
idea contraria con lo que estoy diciendo, me puede buscar después, pero es de esta manera que creo que lo vamos a entender mejor. Estas personas no van a rendir cuentas porque Cristo va a rendir cuentas por ellos. ¿Quién es el que habla por el acusado? Dígamelo alto. El abogado. ¿Y qué dice la palabra? Abogado tenemos. Entonces Él va a venir delante de nosotros como un abogado, como un intercesor, como dice la Biblia, y va a decirle al Padre: Padre, yo ya rendí cuentas por este. Yo ya pagué por su deuda. Porque es muy importante, en la Reina Valera dice lo siguiente: rendir cuentas en la Valera se lee así: pagar lo que se debe. Las personas que le dan la espalda a Dios van acumulando una deuda cada vez mayor. Todos los que dieron la espalda al Rey que estará sentado en un trono blanco, según Apocalipsis, serán juzgados, vivos o muertos. Pero los que hayan puesto su fe en Cristo no serán juzgados, o serán juzgados, y Cristo dirá: abogado tenemos con el Padre, y le va a decir al Padre: Padre, Él ha sido fiel, dejámoslo pasar para vivir con nosotros en la eternidad. Él no tiene deudas con nosotros, Padre, porque yo ya pagué por Él. Entonces aquí hay que dejar dos cosas claras. Si usted cree en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que Él vivió una vida sin pecado, perfecta, con el sentido de morir en la cruz como un cordero sacrificado, y que nuestros pecados sean puestos en Él, imputados en Él, y que Él fue sepultado, puesto en un lugar y después resucitó de los muertos. Si usted cree eso y se ha aferrado a eso, usted es un cristiano. Y quiero que ustedes se vayan hoy de aquí motivados, alegres, gozosos, porque usted no será juzgado. Sus pecados no estarán con ustedes, porque están más blancos que la nieve. Váyase de aquí con gozo, porque usted no tiene ninguna deuda. Y a los que no creen en esto, les pido que le pidan a Dios, que oren, que sigan viniendo aquí y que aprendan, y que un día le entreguen la vida a Dios y que no tengan que rendir cuentas. Porque hay dos maneras de evangelizar, ¿verdad? Hay una manera de evangelizar que uno le dice a la persona: es que Cristo te ama, es que Cristo murió por tus pecados, Cristo quiere que resucites con Él. O hay otra manera en que se le dice: Cristo murió por tus pecados, Él te ama, Él te está esperando, pero si no venís donde Él está, te vas a ir al infierno. Esa es otra manera de evangelizar, porque todo el mundo va a rendir cuentas. Entonces nuestra fe tiene como consecuencia que vamos a ser vivificados, reconfortados, revitalizados, confortados, reavivados, animados, renovados, y tendremos cuerpos perfectos cuando estemos en ese lugar donde no vamos a tener que rendir cuentas, sino que nos va a pertenecer a nosotros, a la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Dios resucitó a Jesús, y así con el Espíritu que resucitó a Jesús, con nuestro espíritu Él nos resucitará a nosotros. Entonces quiero cerrar con una frase
que me pareció muy bonita. Cuesta entenderlo, ¿verdad? Que el vivo y siempre presente Dios, quien resucitó a Cristo entre los muertos, se moverá con todo poder en nuestras vidas. El Espíritu se moverá con todo poder en nuestras vidas. Él hará lo mismo en usted como lo hizo con Cristo. Él te traerá vivo a su lado. Cuando Dios vive y respira sobre nosotros tal como lo hizo con Cristo, somos rescatados de esa vida de muerte porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Nuestro cuerpo será tan vivo como el cuerpo de nuestro Salvador Jesucristo. Esto está hablando como del cielo, ¿verdad? Como cuando estemos en su presencia. Pero esto ya sucedió. Nuestro cuerpo será tan vivo como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando algo perteneciente al cielo, porque nuestro cuerpo ya está vivo, porque está lleno del Espíritu.